La historia de la computadora se remonta a muchos años antes de nuestra era, incluso a miles de años antes de Cristo. Uno de los primeros instrumentos utilizados para calcular fue el ábaco. El ábaco es un artefacto que sirve para efectuar operaciones matemáticas sencillas, sumas, restas, multiplicaciones. Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles, útil también para enseñar estos cálculos simples. Su origen se remonta a la zona de Asia Menor, muchos años antes de nuestra era. Blaise Pascal fue el inventor de la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego se convirtió en la rueda pascalina y finalmente en pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador o computadora. Fue en el año 1642, con 19 años, que Blaise Pascal concibió la idea, con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente de la Alta Normandía por el cardenal Richelieu, y que debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de esta provincia. Su invento permitiría sumar y restar dos números de manera directa y hacer la multiplicación y división por repetición. En 1645, después de 3 años de investigación y 50 prototipos, Pascal presentó su primera máquina dedicada al canciller de Francia, Pierre Séguier. Construyó una veintena de pascalinas en la década siguiente, mejorándolas con frecuencia. 9 de estas máquinas han sobrevivido hasta hoy en día. Un privilegio real promulgado por Luis XIV le dio la producción exclusiva de máquinas de calcular en Francia. En 1951, la que está considerada como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada, con el nombre de Univac I, y comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora Univac se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado victoria se conoció en 45 minutos, luego de que se cerraran las mesas en los colegios electorales. En 1952 entra en funcionamiento la primera de las llamadas IAS Machines, diseñadas por John von Neumann, y que incorporaban notables mejoras respecto a sus predecesoras. Y en 1962, Steven Russell creó el primer juego para computadoras, Space War. Primera generación de computadoras, 1938-1958. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban gran cantidad de calor, y eran sumamente lentas. Debido a esto, la comunicación era breve. Segunda generación, 1955-1963. Las características de esta generación era que la mayoría de las computadoras utilizaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y también eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, computadora Whirlwind. Surgieron las minicomputadoras y los sistemas de terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000
de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cinta perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Tercera generación, 1964-1970. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Cuarta generación, 1971-1983. Fase caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que proporcionó la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se colocan más circuitos dentro de un solo chip, LSI, Large Scale Integration Circuit, y VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan los microcomputadores, o sea, computadoras personales o PC. Además, se desarrollan las supercomputadoras. Una característica de esta generación es que se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información, como antes ya se había mencionado. Se desarrollan los tipos de computadoras IBM 360 y DEG PDP-1. Otra vez, las computadoras se tornan mucho más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor. Quinta generación, 1984-1989. Surge la PC tal cual como la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera computadora personal y revolucionaria en el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas que manejan las computadoras. Sexta generación, 1989 hasta la fecha. Como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los años 90, debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo-vertical, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1.000.000 de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo, teraflops. Las redes de área mundial, Wide Area Network, WAN, seguirán creciendo desorbitantemente, utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes.